Para el video de hoy vamos a continuar con el tema de tensión y compresión. Vamos a resolver un sistema estáticamente indeterminado. Ok, primero voy a comentarles un poco acerca de la teoría de los sistemas indeterminados. En este caso voy a utilizar esta barra que estaba en el video pasado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy agregando a este esquema un soporte a la izquierda, es decir, un empotramiento a la izquierda. Esto hace que este sistema se vuelva un grado indeterminado porque tenemos dos incógnitas que van a ser el apoyo en A y el apoyo en B, mientras que solo vamos a tener una ecuación útil de equilibrio que van a ser las sumatorias de fuerza a lo largo de X. Es decir, tenemos una ecuación más que las ecuaciones disponibles que tenemos para resolver. Yo les dejaré videos de otros canales para que puedan revisar la teoría acerca de estática, de sistemas determinados e indeterminados, y yo me concentraré rápidamente en darles las explicaciones que son necesarias para poder resolver este sistema, específicamente en MATLAB. Para que este video no sea extremadamente largo, pues yo trataré de avanzar lo más rápido posible. Entonces, para determinar las reacciones de los apoyos va a ser necesario que agreguemos una ecuación adicional. Esta ecuación se la suele llamar ecuación de compatibilidad. Puede ser, por ejemplo, la ecuación relacionando los desplazamientos de montaje, que es lo que les voy a explicar, o los desplazamientos por temperatura, que también los vamos a incluir. Hay que tener en cuenta que si esta barra está entre dos apoyos fijos, los desplazamientos van a ser igual a cero. El desplazamiento relativo entre este apoyo y este apoyo, es decir, la barra no se va a poder mover después de A ni después de B. El desplazamiento de montaje hace referencia a la holgura que puede tener, por ejemplo, una barra, si es que se la fabricó con una distancia un poco mayor o puede ser también un poco menor a lo requerido. Es decir, que por ejemplo esta barra de aquí necesitamos ingresarla dentro de estos dos apoyos, pero si la barra es un poco más pequeña, va a ser necesario comprimirla para que encaje en este espacio. Esto va a generar esfuerzos y también pues obviamente este desplazamiento de aquí. En este caso, la holgura de montaje para este ejercicio va a ser un valor cualquiera que nosotros lo asignemos. Es decir, eso no es una función, sino que es un número real. Y para este caso, la ecuación de compatibilidad sería que el desplazamiento entre A y B va a ser igual a menos el desplazamiento de montaje. Nosotros en este sistema lo que vamos a hacer es a este sección C va a ser un apoyo de montaje, lo que quiere decir que desde este punto vamos a jalar la barra para comprimirla o vamos a estirarla, es decir, a cierta distancia del inicio de la barra, este LC, nosotros vamos a ubicar un apoyo provisional. Esto específicamente en nuestro ejercicio. Y ahora, ¿cuáles serían las condiciones que tendríamos que cumplir? Que los desplazamientos relativos entre C, este apoyo de montaje, y B van a ser igual a menos del apoyo de montaje. Como vemos aquí en esta gráfica, esto nos produce una reacción. Esta reacción todavía no la conocemos, se va a ubicar en C y tiene un valor desconocido, entonces este R tiene que ser necesariamente parte de nuestra función de las fuerzas normales, de los esfuerzos normales y de los desplazamientos. La solución de la ecuación de compatibilidad, pues simplemente vamos a despejar esta parte de aquí y lo que tenemos es que el desplazamiento relativo entre C y B más el esfuerzo de montaje tiene que ser igual a C. Esto se va a notar en el ejercicio cuando ya lo resuelva en MATLAB. Vamos a tener también desplazamientos por temperatura. Puede haber un cambio de longitud debido a la temperatura. Para esto vamos a tener en cuenta propiedades del material que va a ser en este caso el coeficiente de expansión lineal, y vamos a tener que asignar un cambio de temperatura. El desplazamiento total de la barra, incluido el desplazamiento por temperatura, pues va a ser el desplazamiento que me generen mis esfuerzos normales, más los desplazamientos que me puedan generar las temperaturas. Si lo llevamos a lo largo de toda la barra, lo integramos a lo largo de toda la barra, vamos a tener esta función de aquí. Y vamos a tener que sumarle la parte de los esfuerzos por temperatura. Finalmente, ¿cuál es el desplazamiento resultante? Si es que tomamos en cuenta al mismo tiempo todas las situaciones que están ocurriendo en la barra. Es decir,
A esta barra de aquí le están afectando las fuerzas normales que pueden ser del tipo F, es decir, fuerzas puntuales. Pueden ser cargas normales distribuidas, estas del tipo Q. Adicional a eso está sufriendo también desplazamiento por el montaje. Y adicional a esto está sufriendo desplazamiento también por el cambio de temperatura. Lo que quiere decir que el desplazamiento total de la barra va a ser igual al desplazamiento que me generen mis cargas normales, más el desplazamiento que me generen los cambios de temperatura, más el desplazamiento de montaje. Finalmente hay que tener en cuenta que todo este desplazamiento, si es que lo tomamos en cuenta el apoyo, va a ser cero. En el apoyo va a tener que ser cero en este apoyo derecho, por ejemplo. Aquí va a tener que ser cero porque es un empotramiento. Ok, ahora, ¿cómo ingresar estas ecuaciones de manera correcta para poder resolver nuestro sistema en MATCAD? Estoy trabajando en la misma hoja de cálculo que había trabajado para la parte 1 de la tensión y compresión. Estoy utilizando aquí mis datos iniciales, propiedades del material. Pueden revisar el video pasado para entender de dónde viene toda esta parte. Aquí las cargas puntuales he dejado las mismas, aunque pueden ser también cualquier valor. Aquí puede ser el valor que ustedes deseen. Pueden ser las cargas las cargas distribuidas pueden ser constantes, es decir, un valor, o pueden ser funciones, como ya les había explicado antes. De momento aquí lo he desactivado porque yo les quiero mostrar de inicio solamente cuando las cargas son constantes. Seguimos avanzando, esto es la parte del video pasado. Y aquí vamos con el sistema estáticamente indeterminado. Entonces voy a agregar unos datos complementarios a la parte a la primera parte de esta hoja de cálculo. Entonces, aquí tengo un cambio de temperatura que va a ser igual a 50 grados Celsius. Esto es un cambio de temperatura. Tiene que estar específicamente este delta. Podemos ver aquí en las unidades. Vemos en la parte de temperatura. Y necesitamos no utilizar la función de grados Celsius, sino necesitamos utilizar el cambio. Es decir, este que está acá. Podemos utilizar las unidades. Porque si solamente utilizamos grados centígrados, después vamos a tener errores. Entonces es necesario que tenga aquí las unidades correctas. Voy a dar control Z y listo. Después vamos con alfa, que es el coeficiente de expansión lineal térmico. Aquí en este caso es para un acero. En este caso esto depende de cada material. Aquí tenemos 12.5 por 10 a la menos 6 y de nuevo dividido para el cambio de temperatura en grados Celsius. Tenemos también acá una holgura de montaje que está en LC, que se encuentra a 50 milímetros del inicio de la barra. Aquí vamos a provocar un desplazamiento. Nosotros ya vamos a ingresar directamente este valor de menos de 1 milímetro. Es decir, vamos a encoger esta barra. Vamos con la ecuación para cargas axiales, cuando Q son constantes. Entonces, si nos fijamos, toda esta parte, a partir de este más hacia la derecha, es igual que para un sistema estáticamente determinado. La diferencia, como ya les había explicado antes, es que vamos a tener una reacción que está ubicada en este LC. Esta reacción va a tener que estar incluida en esta ecuación. Todavía la desconocemos, entonces va a ir dentro de la función y aquí también está con el operador lógico. Solamente estamos utilizando para los X mayores que LC. Es decir, si el X que vamos a utilizar, por ejemplo, queremos saber cuál es el esfuerzo, cuál es la carga axial a 60, entonces como 60 es mayor que LC, que 50, aquí me va a dar 1, y a este 1 lo va a multiplicar por la reacción cuando ya la encuentre, para saber cuál es la carga, en este caso en kilonewtons, bueno, depende de la unidad que utilicemos, pero cuál es la carga axial a 60 milímetros. Eso ya lo vamos a ver cuando resuelva este sistema. De la misma manera vamos a tener ecuaciones para las cargas axiales cuando Q no son constantes. Para eso vamos a tener que utilizar integrales, pero en este caso está desactivado, lo voy a explicar después. Lo siguiente pues es súper fácil. Vamos a tener que sigma es igual a nuestra carga axial que está incluyendo aquí R, es decir, la reacción aquí también tengo que incluirlo necesariamente sobre el área.
Es decir, igual que en un sistema estáticamente determinado, solamente que aquí vamos a incluir la reacción en el apoyo. Y lo mismo para el alargamiento de la sección, estamos incluyendo esta integral y aquí estamos incluyendo también la expansión térmica. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en esta parte de acá, aquí estoy la primera parte incluyendo los esfuerzos por las cargas axiales. Estoy aquí incluyendo los esfuerzos por cargas axiales, la expansión térmica, es decir, acá la expansión térmica y el esfuerzo de montaje está aquí implícitamente incluido porque aquí yo estoy utilizando la reacción. Entonces, esto me está tomando en cuenta los desplazamientos provocados por todas las situaciones que están enfrentando la barra, es decir, por cargas normales, por expansiones térmicas y por desplazamientos de montaje. Lo siguiente es la solución de la ecuación de continuidad de las deformaciones. Aquí estoy dando condiciones, lo que quiere decir que el alargamiento en LS, es decir, a los 50 milímetros, donde yo estoy ubicando mi sección C, mi apoyo de montaje, incluyendo la reacción y más el desplazamiento de montaje, es decir, este menos 1 milímetro tiene que ser 0. Voy a dar una aproximación inicial, es decir, voy a suponer que la reacción va a ser 0 porque voy a resolver un sistema de ecuaciones. Con la función root voy a resolver esta condición que yo dé acá, es decir, que tiene que ser 0, esta primera parte de aquí, y voy a resolver para r. Entonces aquí me da el resultado que son menos 6,2 kilonewtons, lo que quiere decir que esta reacción que se produce en C debido al montaje es igual a menos 6. Ahora, para comprobarlo, aquí podemos, por ejemplo, ver que los desplazamientos en LC, tomando en cuenta R, es igual a 1. Y esto está bien porque si vemos el apoyo de montaje, esto es menos 1. Entonces, 1 menos 1 va a ser igual a 0. Es decir, a estas condiciones que estamos viendo en la parte de acá. En ingeniería siempre es recomendable hacer gráficas porque así podemos visualizar directamente qué es lo que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es la diferencia entre LC y 0? Son 50, este es 50 milímetros y este es 0, es decir, el inicio de la barra. Y aquí, tomando en cuenta la reacción, es un poco más de 1 milímetro. Entonces, si yo veo acá mi gráfica, por ejemplo, veo que no tengo ningún esfuerzo normal hasta el apoyo. Cuando ya empieza el apoyo de montaje, aquí sí empiezan mis cargas axiales. Si yo veo los esfuerzos, en este caso esta ecuación me está tomando en cuenta los esfuerzos provocados por las cargas normales. Entonces, obviamente aquí no hay ningún esfuerzo porque aquí no hay ninguna carga normal. Pero si nos fijamos en la línea verde, sí hay desplazamientos. ¿Por qué si hay aquí desplazamientos? Como vemos acá en 0, tiene que ser 1.3. Aquí este 1.3 no se lo nota porque ya les había comentado que en MATCAD tenemos que dividir para las unidades y utilizar ciertos factores para poder visualizar todo en la misma gráfica. Esto no siempre es recomendable porque aquí no podemos ver la escala de manera correcta. Si yo lo veo acá en la parte de abajo, aquí por ejemplo, ya he hecho yo estas gráficas por separado. Aquí en 1 podemos ver que en 50 es 1 y en 0 es 1 y un poco más. ¿Cuánto es de ese poco más? Esa cantidad la puedo calcular acá rápidamente. Lo voy a copiar para que lo podamos visualizar acá abajo. Y aquí en 0 va a ser 1.03. ¿Cuánto tiene que ser a 50? A 50 milímetros tiene que ser igual a 1. Podemos ver aquí que sí es igual a 1. Podemos ver que el máximo que tenemos de desplazamiento es de este 200, que está más o menos 1.2. Veamos cuánto es. Y listo, en 200 milímetros este desplazamiento es de 1.194 milímetros. Entonces, para comprobar, bueno, que todo está funcionando, en este caso para las cargas distribuidas, aquí, cuando no son constantes, voy a activar
esta parte de acá. Recuerden que esto es una función cualquiera, ustedes pueden escribir la función que ustedes deseen. Lo que es importante es que este Q ya no es un solo valor, sino que es una función. Como es función, vamos a necesitar usar las integrales, pero vamos acá a la parte de abajo. Si vemos, por ejemplo, aquí nos está dando error. Aquí nos va a dar error porque no está activado esta ecuación. Tengo que activar esta ecuación que está tomando en cuenta la reacción, pero está tomando en cuenta que Q es una función, no como acá que solamente Q es un valor. Acá ya está tomando que Q es una función y por eso necesito utilizar la integral. Activo y empieza a calcular todo de nuevo y se empiezan a formar mis gráficos. En este caso se está demorando un poco más porque yo he subido la tolerancia de convergencia de las integrales aquí al máximo. Listo, entonces ya los graficó y aquí yo puedo ver cuáles son los esfuerzos normales de X a lo largo de X tomando en cuenta la reacción. Puedo ver acá también los esfuerzos normales y el desplazamiento. Ok, finalmente quisiera comprobar con ANSYS esta parte para que puedan ver la convergencia de los resultados. En este caso, lo primero que voy a hacer es borrar las cargas distribuidas. Las borro por comodidad porque en ANSYS tendríamos que ingresarlas de una manera diferente y de momento quiero utilizar solamente las funciones más básicas para que lo puedan comprobar si ustedes tienen instalado ANSYS para que puedan seguir más o menos el mismo proceso. Recuerden que no es un tutorial de elementos finitos, después ya pensar en un curso específicamente de ANSYS, pero de momento solamente es una comprobación rápida. Entonces regresamos acá y aquí solamente estoy utilizando una carga de 20, otra de menos 20 y una de 10 en cada uno de estos puntos. Vengo acá al ANSYS y es lo que yo he utilizado. Una de 20, una de menos 20.000 newtons y una de 10.000 newtons. ¿Qué hay que tener en cuenta en ANSYS para poder imitar lo que yo acabo de hacer en MATCAD? Va a ser necesario que, por ejemplo, aquí he utilizado un desplazamiento. Entonces, esto quiere decir que a 50 del inicio de la barra, es decir, donde estaba aquí nuestro desplazamiento de montaje, que está aquí en la parte de abajo. Aquí está nuestro esfuerzo de montaje. Entonces, esta sección C tiene un desplazamiento de 1 milímetro. Entonces, yo estoy utilizando 1 milímetro porque, bueno, en este caso es 1 milímetro hacia acá. Yo tengo el X hacia el otro lado. Entonces, hay que tener en cuenta las unidades y el sistema de coordenadas. Otra cosa importante es que acá las condiciones térmicas a toda la barra que está formada en este caso yo lo he formado por diferentes cuerpos y luego los he juntado. Tengo un cambio de temperatura de 72. ¿Por qué de 72? Porque si me fijo acá cuál es la temperatura inicial, la temperatura ambiental es de 22. Entonces yo aquí tengo que el cambio es de 50, entonces obviamente tiene que ser ese 22 más 50. Otra cosa es que aquí el material yo lo he cambiado un poco para que específicamente aquí el coeficiente de expansión térmica sea 12.5 por e a la menos 6. En este caso, ANSYS lo toma 1,2, pero yo ya modifiqué con anterioridad este material para poder tener convergencia en los resultados. Entonces, veamos así, por ejemplo, rápidamente, tendría que, este es el desplazamiento de la barra, y analicémoslo por secciones para poder comprobar con MATCAD. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál es el esfuerzo normal? Voy a ver cuál es mi esfuerzo normal entre 200 y 300. Les recuerdo que obviamente aquí van a tener estas concentraciones de esfuerzos. Es una singularidad del programa. Después de eso ya lo podremos analizar en un curso más adelante. De momento vamos con los esfuerzos. Aquí tengo mi ecuación de los esfuerzos. Y veo acá, por ejemplo, que entre 200 y 300 tiene que tener un valor de un poco más de 500. ¿Cuánto va a ser ese valor? Voy a poner 200 milímetros
y listo. Ok, 201 lo voy a escribir acá para que no me tome en cuenta este valor. Me dice que es un valor de 548. Entonces, si yo lo veo acá, aquí está mi valor. 548,09, en este caso, aquí me da 548,7. Obviamente van a tener cierta diferencia porque en ANSYS se utiliza el método de elementos finitos, que es una teoría distinta a nuestros cálculos que tenemos acá, pero obviamente que hay cierta convergencia. Vamos, por ejemplo, con la deformación. En este caso yo la tomé a 850. Entonces, ¿cuál sería la deformación a 850 milímetros? Ok, y esa deformación sería 0.101 milímetros. Como vemos acá coincide con estos resultados. O la deformación a 50, que obviamente es el valor que nosotros tenemos para nuestra carga de montaje, que es 1 milímetro. Como vemos acá 50 tiene que ser 1 milímetro. Ok, en cuanto a la reacción, por ejemplo, aquí podemos ver que el resultado que me da este sistema de ecuaciones es menos 9.225 kilonewtons, mientras que acá mi resultado de ANSYS me está dando menos 9.233 kilonewtons, serían en este caso. Entonces vemos que acá hay convergencia en estos los resultados. Otro punto que hay que tener en cuenta es el caso de los esfuerzos. Si vemos, por ejemplo, nuestra gráfica, aquí no aparece ningún esfuerzo hasta después de 50. Aquí vemos que está en 0. Porque en 50 está nuestro apoyo de montaje. Y después de eso empiezan a aparecer distintos valores. Ahora, ¿qué pasa en ANSYS? Por ejemplo, si aquí yo quisiera analizar cuál es este valor después de 50, yo veo que aquí está menos 470.25. Si yo veo acá mi gráfica, veo que coinciden estos valores. Pero aquí en 0, ¿qué pasa acá? Antes de 50. Me están dando ciertos valores muy pequeñitos. Por ejemplo, en 10, yo analizo según la gráfica y me aparece 0. Pero si yo veo acá en ANSYS, me aparecen ciertos valores. Esto pasa de esta manera porque si nos regresamos acá a nuestra ecuación de los esfuerzos normales en la sección, estamos viendo que estamos tomando en cuenta las cargas normales y la reacción, es decir, el apoyo de montaje. Pero en esta parte, en ningún momento estamos incluyendo los esfuerzos por temperatura. Entonces, a pesar de que en la sección del alargamiento, es decir, el desplazamiento de la barra, sí estamos incluyendo los desplazamientos por temperatura, en la parte de los esfuerzos no. Entonces, aquí tendríamos que agregarle esa pequeña parte a nuestra ecuación para que nuestra gráfica pueda cambiar. Entonces, es por eso que es necesario dominar la teoría para poder entender qué es lo que está sucediendo. Acá no significa que esto sea un error, sino que ANSYS está tomando en cuenta, como vemos aquí, las fuerzas normales, el desplazamiento, que en este caso está representado nuestro apoyo de montaje, y la temperatura. Entonces está tomando en cuenta todo al mismo tiempo y es por eso que aquí los resultados son distintos. Por último, quisiera hacer una comprobación mucho más simple de qué pasaría, por ejemplo, si solo tuviéramos una carga. Pensemos en que solo vamos a tener la primera carga de 20. Entonces, dejamos esto en 0. Acá la ponemos en 0. En ANSYS suprimimos estas dos cargas. ¿Y qué pasa acá si el apoyo ya no tengo ningún esfuerzo de montaje, por ejemplo? Y ningún cambio de temperatura. Entonces, cambio de temperatura 0. Esto lo voy a dejar en 0 también, es decir, para que esta sección C se vaya hasta el final. Y aquí también en 0 lo voy a dejar. Acá, ¿qué tendría que hacer en ANSYS? Tendría que cambiar, por ejemplo, a esta cara de acá. Cambiarla y dejar estos apoyos en 0, 0, todo. Para restringir el movimiento. Y listo. Acá vamos a ponerlo. Ok, una vez resuelto, por ejemplo, veamos qué pasa con la reacción. Dice que es menos 13. En este caso sería la reacción aquí en A. Como veo en este extremo de acá, la reacción. Mi reacción en este extremo es de menos 13.6 kilonewtons. Y yo tengo acá menos 13.6 kilonewtons. ¿Cuál sería, por ejemplo, el desplazamiento en 0?
Aquí veamos qué pasa con el desplazamiento. Obviamente aquí me está dando, por la manera en la que está escrita la ecuación, un valor muy pequeño, 10 a la menos 17. Pero acá vamos a ver que este valor directamente va a ser cero. Obviamente cero aquí en azul. Y vemos qué pasa acá. Cero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los esfuerzos? Veamos de los esfuerzos. Aquí tengo mis esfuerzos normales. ¿Qué pasa con el esfuerzo entre 0 y 200? Tendría que ser más o menos menos 700. Sí, me parece menos 700. Vemos acá, por ejemplo, en 100. Menos 692. Voy a utilizar acá una prueba en ANSYS. Menos 692.6. Acá punto 7 me está dando en ANSYS. Y listo, con esto podemos tener una referencia de cómo hacer una comprobación rápida con ANSYS para el caso de una barra que está entre dos empotramientos. Y como ya vimos, también se lo puede tener en cuenta con la temperatura, con desplazamientos de montaje y con distintas fuerzas aplicadas. Eso sería todo por este video. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios.